Cada día la misericordia del Señor es nueva para con nosotros, y su amor inagotable desciende sobre nuestras vidas como el rocío en las mañanas, trayendo las bendiciones del Señor para nosotros. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios les bendiga. Bendiciones para todos, que esta mañana el Señor abra los cielos y bendiga nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, y que todo lo que hoy hagamos sea bendecido por Dios en gran manera. Bendiciones para todos y bienvenidos a nuestro tiempo devocional, Tu Pan Diario. Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos abandona a nosotros. A pesar de nuestra rebeldía y de nuestro pecado, Dios nunca nos deja solos. Él nunca nos ha abandonado y tampoco Él nunca nos abandonará. Pero hay algo que debemos tener claro, y es que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja a nosotros de Dios. No es que Dios nos abandone a nosotros, es que nuestro pecado y nuestra maldad nos separa significativamente de Dios. De hecho, el libro del profeta Isaías dice que nuestro pecado ha hecho una separación entre Dios y nosotros, diciéndonos cómo Dios nunca nos abandona. Dios siempre está presente en nuestra vida, pero que nuestro pecado nos ha apartado y nos ha distanciado de Dios. Y esta semana estamos hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección, y cómo esto cambió toda la historia de la humanidad, y cómo el sacrificio y la resurrección de Cristo nos cambia, nos moldea, nos transforma a nosotros hoy en día, precisamente en esta semana que se recuerda a nivel mundial su sacrificio. Y algo clave e importante es que nuestro Señor Jesucristo en la cruz experimentó lo que es el abandono de Dios, o la separación entre Dios y el hombre por causa del pecado del hombre. Debemos entender que Cristo en la cruz tomó el pecado no solo de un hombre, sino de toda la humanidad. Dice la palabra que Él nunca pecó, pero que sobre Él estaba todo el pecado de la humanidad. O sea, el pecado de todas las personas que han existido y que existirán en un futuro. Nos habla de toda la humanidad y de todo el pecado del hombre, reposando en los hombros de nuestro Señor Jesucristo, Él cargando con nuestro pecado. Y por eso Él, que es Dios perfecto, por eso Él, que nunca pecó, que es santo, cargó con nuestro pecado y por un instante se separó del Padre. Y Él sintió que Dios lo había abandonado. Él sintió que el Padre lo había dejado solo. Y esto lo empieza a vivir Cristo, no solamente estando en la cruz, sino momentos antes u horas antes, cuando Él está en el huerto de Getsemaní. Y nosotros conocemos el tiempo en el cual Él oró y le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y Él dice la palabra que Él oró, y mientras estaba orando, el sudor de su cuerpo fueron como gotas de sangre. Esto hoy científicamente o clínicamente es considerado como un momento en el cual de bastante crisis en nuestra vida, en el cual los poros de nuestro cuerpo se abren, y en lugar de exhalar sudor nuestro cuerpo, nuestros poros exhalan sangre. ¿Por qué? Porque los poros están abiertos y allí la sangre es derramada. Y eso es lo que experimenta Jesús en un momento de crisis y de bastante ansiedad. ¿Por qué? Porque Él no estaba angustiado solamente por la muerte en la cruz, sino que algo que Él estaba allí desde ese momento previsualizando era el cargar el pecado del hombre. Nunca había pecado, Jesús nunca pecó. Jesús nunca había pecado. Él, siendo Dios, no puede tocar el pecado, porque Él es perfecto, Él es santo. Y entonces el estar a puertas de eso es lo que genera esa crisis en Él, en la cual Él dice: Padre, pasa de mí esta copa. Pero algo interesante, y es que estando ya sobre aquella cruz, Mateo capítulo 27, versículo 46, dice lo siguiente: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento nuestro Señor Jesucristo se sintió abandonado, sintió que el Padre lo había dejado solo cargando el pecado del hombre, el pecado de toda la humanidad. Y es allí donde Él hace esta exclamación. De hecho, la exclamación la hace Jesús en el idioma arameo, en el cual dice: Elí, Elí, Dios mío,
lama sabachthani, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? De hecho, él cita el Salmo 22, versículo 1, que inicia el Salmo 22 con esta misma frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que muchas veces nosotros también nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos desamparados ante momentos difíciles, ante crisis de la vida. Pero eso muchas veces, como te estoy diciendo, no es que Dios nos abandone, no es que Dios nos deje sueltos, no es que Dios se olvide de nosotros, sino que es que nuestro pecado nos separa de nuestro Padre Celestial. Y allí el Señor Jesucristo se sintió abandonado por Dios, pero no porque Jesús haya pecado, sino porque Él estaba cargando el pecado nuestro. Se sintió abandonado por Dios por culpa tuya y por culpa mía. Fue abandonado por causa nuestra, porque en ese momento Él estaba cargando nuestro pecado sobre sus hombros y sintió que el Padre lo había dejado solo. Pero no es que el Padre lo haya abandonado, como te digo, no es que Dios nos abandone a nosotros, sino que es que nuestro pecado nos separa. Y es allí donde podemos ver la angustia de Jesús en el huerto de Getsemaní mientras oraba. Estaba angustiado por aquella separación entre Dios y Él. Él no quería separarse del Padre. Mira, me encanta porque aquella relación única y perfecta entre Dios Trino nunca se separa. Siempre está allí unida en perfección. Pero por causa de nuestro pecado y de nuestra maldad, Jesús tomó la decisión de separarse del Padre para llevar nuestro pecado. Y por eso en ese momento y en ese instante Él hace esa exclamación. Se sintió solo, se sintió abandonado por el Padre, pero era que el pecado de la humanidad estaba sobre sus hombros y Él en ese instante se sintió solo, se sintió a kilómetros de distancia del Padre. Mira, que nosotros amemos tanto la presencia de Dios, que nosotros amemos tanto estar con el Padre, que no podamos estar ni un momento separados de Él, que nosotros queramos estar siempre con el Padre, que en el pecado ni nada nos separe del Señor, sino que siempre, cada día, busquemos nosotros estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo amaba al Padre y amaba su presencia. Por eso en ese instante Él se sintió solo y abandonado por causa nuestra, porque todo nuestro pecado estaba sobre Él. Él, cargando nuestro pecado, se separó del Padre para que tú y yo pudiéramos acercarnos hoy al Padre. Qué hermoso, Él cargó nuestro pecado y de esta manera se alejó del Padre por un momento mientras estuvo en la cruz, para que tú y yo hoy pudiéramos tener acceso perfecto a nuestro Padre Celestial, para que nosotros pudiéramos acercarnos a su trono de gracia, para que nosotros tuviéramos hoy entrada ante nuestro Señor, no porque lo merezcamos, no porque seamos perfectos, sino porque Él abrió ese camino, porque Él cargó nuestro pecado, porque Él decidió alejarse de Dios por un instante, cargando nuestro pecado, para que tú y yo pudiéramos acercarnos al Padre Celestial. Es una invitación que Dios nos hace. Su sacrificio no es en vano. Él ha abierto un camino para nosotros. Y cuando nosotros tomamos la decisión de volver nuestra vida al Señor, cuando nosotros tomamos la decisión de acercarnos al Padre, estamos allí volviendo nuestro corazón al Señor y el pecado nuestro es quitado. Cristo lo llevó por nosotros para que nosotros hoy tuviéramos ese acceso perfecto a nuestro Padre Celestial. Por eso allí donde estás esta mañana te invito para que tú cierres tus ojos y hables con Dios por un instante. Padre amado, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos muestras y nos recuerdas una y otra vez a través de diferentes textos que tú nunca abandonas al hombre, pero que nuestro pecado sí nos separa de ti. Gracias, Señor Jesucristo, porque en aquella cruz tú llevaste todo nuestro pecado y sentiste que el Padre te había abandonado, pero era el pecado que te había separado del Señor, el pecado que había separado esa comunión perfecta de la Trinidad, y era que nuestro pecado, el pecado nuestro, el pecado del hombre, había separado esa unión perfecta de la Trinidad para que hoy yo pueda acercarme a ti. Te sentiste abandonado por el Padre para que yo no estuviera hoy solo, para que yo hoy no fuera abandonado por causa de mi pecado, sino que yo hoy pudiera acercarme al trono de la gracia del Padre Celestial. Por eso, Señor, esta mañana te damos gracias. Por eso, Dios, esta mañana te adoro, te honro, te glorifico. Te agradezco por ese sacrificio que tú hiciste por mí. Perdona mi pecado, perdona mi maldad y hoy vuelvo mi corazón a ti. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho
por mí. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, casa de bendición. Una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.